La mayoría de las personas cree que la profecía es algo lejano, simbólico o reservado para especialistas religiosos. Pero, ¿y si el verdadero problema no fuera la profecía, sino la distracción? Mientras el mundo corre detrás de noticias pasajeras, señales antiguas se están alineando frente a nuestros ojos, de forma silenciosa, precisa y profundamente incómoda. Israel aparece todos los días en los titulares, pero casi nadie hace la pregunta correcta. ¿Por qué exactamente Israel? La Biblia nunca lo trató como una nación común, lo presentó como una señal. Y aquí está la parte que pocos quieren aceptar. Cuando las señales se vuelven demasiado evidentes, normalmente ya llegamos tarde para entenderlas. Guerras, tensiones religiosas, acuerdos de paz, alianzas inesperadas. Muchos dicen que siempre fue así. Pero las profecías no se cumplen en eventos aislados, se cumplen en patrones. Y cuando varios patrones antiguos comienzan a encajar al mismo tiempo, algo cambia. Lo que parecía normal deja de ser coincidencia. La buena noticia es que comprender esto no genera miedo, genera ventaja. Quien entiende los tiempos vive con más claridad, toma mejores decisiones y deja de reaccionar desde el caos. Este contenido no fue creado para alarmar, sino para despertar, porque ignorar las señales nunca evitó las consecuencias, solo evitó la preparación. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver solo con Israel, sino con cómo vas a vivir, decidir y posicionarte en los tiempos que vienen. Durante siglos, el pueblo judío vivió disperso, sin territorio, sin gobierno y sin soberanía. Imperios surgieron y desaparecieron, fronteras fueron rediseñadas, y aún así, Israel permaneció ausente de su propia tierra. Lo sorprendente es que, incluso en ese escenario, los profetas hablaban con una convicción absoluta. El regreso ocurriría, no como una metáfora espiritual, ni como un símbolo poético, sino como un hecho real en la historia. Para muchos, esa afirmación parecía imposible, pero la Biblia nunca trató la esperanza como fantasía, sino como una promesa que madura con el tiempo. Ese retorno no dependía de fuerza militar ni de acuerdos humanos perfectos. Profetas como Ezequiel describieron a un pueblo regresando cuando todo indicaba lo contrario. Aquí aparece una lección silenciosa y poderosa. Los procesos más profundos suelen comenzar cuando la lógica común ya se rindió. En la vida diaria ocurre lo mismo. Personas que reconstruyen su historia después de una quiebra, una pérdida familiar o una crisis emocional entienden este principio mejor que nadie. Todo verdadero retorno comienza en lo invisible. Cuando Israel vuelve a existir como nación moderna, algo se rompe en la lógica tradicional. Ya no se trata solo de política o diplomacia. Se activa una memoria profética que había permanecido latente por siglos. La Biblia nunca prometió un regreso cómodo ni idealizado, sino uno marcado por tensiones, desafíos y conflictos. Esa honestidad evita una fe ingenua. Quien observa con atención comprende que el cumplimiento profético no garantiza comodidad inmediata, sino alineación con un propósito mayor. Este punto invita a una reflexión personal profunda. ¿Cuántas veces una persona abandona un proyecto, un llamado o una restauración porque cree que el tiempo ya pasó? Relaciones, vocaciones, fe, identidad. Israel demuestra que el tiempo no cancela promesas. Para entrenar esta forma de pensar, es útil leer libros que hablen de reconstrucción y perseverancia, así como biografías de personas que comenzaron de nuevo cuando nadie esperaba nada de ellas. Las historias de retorno reeducan la mente. Existe también un elemento estratégico que muchos ignoran.
El retorno de Israel no fue instantáneo ni milagroso en apariencia. Fue progresivo, organizado y constante. Eso enseña algo muy práctico. Las grandes reconstrucciones exigen disciplina diaria. Pequeñas decisiones coherentes, hábitos saludables, estudio continuo y reflexión consciente. Así como una nación fue siendo restaurada paso a paso, una vida también se reorganiza mediante acciones simples repetidas con intención. Sin embargo, según los propios profetas, la restauración de la tierra nunca fue el final de la historia. Fue apenas la preparación del escenario. El retorno tenía un propósito mayor que aún debía revelarse. Y es aquí donde la atención comienza a desplazarse lentamente de la tierra hacia un punto específico, una ciudad que de forma silenciosa pero constante vuelve a colocarse en el centro de la atención mundial. Jerusalén nunca fue solo una ciudad. Incluso cuando parecía pequeña, disputada o ignorada, siempre cargó un peso simbólico desproporcionado. Los profetas la describieron como un punto de convergencia, un lugar donde decisiones locales generarían repercusiones globales. Durante siglos, muchos interpretaron esas palabras como exageración poética. Sin embargo, hoy basta observar las noticias para notar que cada movimiento en Jerusalén provoca reacciones internacionales inmediatas. Eso no es coincidencia, es un patrón que se repite. Lo curioso es que Jerusalén no domina el mundo por poder económico ni por fuerza militar. Su centralidad es espiritual, histórica y emocional. 3 grandes religiones la consideran sagrada, y ninguna conversación seria sobre Medio Oriente puede ignorar su papel. La Biblia anticipó exactamente este escenario. Una ciudad pequeña, pero pesada para las naciones. En la vida personal, ocurre algo similar cuando un asunto aparentemente pequeño concentra una carga emocional enorme. Ignorarlo solo aumenta la tensión. El profeta Zacarías describe a Jerusalén como una piedra pesada que hiere a quien intenta moverla. Esa imagen es poderosa porque revela una verdad incómoda. Hay cosas que no pueden manipularse sin consecuencias. El mundo moderno cree que todo es negociable, ajustable y administrable. Jerusalén desafía esa mentalidad. Y la historia demuestra una y otra vez que intentar controlar lo que es sagrado suele producir más caos que orden. Para quien desea comprender mejor este fenómeno, es útil observar paralelos reales. Empresas colapsan cuando ignoran sus valores centrales. Relaciones se rompen cuando intentan negociar principios fundamentales. Jerusalén funciona como ese centro simbólico. Cuando se la trata solo como una pieza política, algo inevitablemente se sale de control. Leer libros de historia bíblica y análisis geopolíticos sobre Jerusalén a lo largo de los siglos ayuda a identificar estos ciclos con mayor claridad. También existe una aplicación práctica muy clara. Cada persona posee su propia Jerusalén interior. Valores, creencias y convicciones que no pueden desplazarse sin un costo emocional o espiritual. Cuando alguien intenta vivir en contra de eso, la ansiedad aumenta. Por eso, prácticas como la reflexión diaria, la lectura consciente y hasta escribir pensamientos ayudan a identificar lo que realmente es central. Ignorar ese núcleo interno genera un conflicto constante. Pero la tensión en Jerusalén no se limita al simbolismo. Comienza a manifestarse de forma cada vez más visible en conflictos reales, presiones externas e inestabilidad permanente. Y eso conduce a una pregunta inevitable. Si la ciudad está en el centro, ¿qué ocurre con todo lo que la rodea? Es justamente en ese punto donde los conflictos empiezan a intensificarse, cumpliendo advertencias pronunciadas hace mucho más tiempo. Desde su restablecimiento como nación, Israel ha vivido en un estado casi permanente de tensión. Guerras, amenazas, atentados y conflictos fronterizos
no aparecen como hechos aislados, sino como una secuencia continua. Lo interesante es que esta inestabilidad no sorprende a quien conoce las Escrituras. Los profetas ya advertían que el retorno a la tierra no traería tranquilidad inmediata, sino fricción constante. La calma absoluta nunca formó parte del pronóstico original. La Biblia describe a Israel como una nación rodeada de oposición, no por casualidad, sino por su papel dentro de la historia profética. Esa presión externa actúa como un termómetro espiritual y geopolítico. Cuando los conflictos se intensifican, algo más profundo comienza a moverse. En la vida personal ocurre lo mismo. Cuando una persona decide cambiar, crecer o alinearse con un propósito mayor, la resistencia suele aumentar antes de disminuir. Muchos interpretan estos conflictos únicamente desde una perspectiva política o militar. Sin embargo, la narrativa bíblica invita a mirar más allá. No se trata solo de territorios o intereses estratégicos, sino de significados profundos. Israel se convierte en un punto de choque entre visiones del mundo opuestas, y esa colisión no se resuelve con acuerdos simples. Por eso, cada intento de solución rápida termina revelando nuevas capas de tensión. Este patrón deja una enseñanza práctica importante. Evitar los conflictos a cualquier costo no siempre produce una paz verdadera. A veces, el conflicto revela lo que estaba oculto. Personas que evitan conversaciones difíciles suelen cargar tensiones internas durante años. En cambio, enfrentar lo necesario, con sabiduría y equilibrio, permite avances reales. Libros sobre inteligencia emocional y resolución consciente de conflictos ayudan a desarrollar esta habilidad tan necesaria. Israel demuestra que la estabilidad no depende únicamente de acuerdos externos, sino de coherencia interna. Cuando una nación, una organización o una persona pierde claridad sobre su identidad, los conflictos se multiplican. Por eso, prácticas como estudiar la propia historia, revisar valores y fortalecer convicciones no son opcionales, son herramientas de supervivencia. La presión externa expone rápidamente aquello que no está firme por dentro. A medida que estos conflictos se repiten, algo más comienza a tomar forma, no solo alrededor de Israel, sino entre las naciones. La tensión deja de ser regional y empieza a atraer intereses externos cada vez mayores. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Quién más está tomando posición en este escenario? Es justamente en ese punto donde el enfoque se amplía y nuevas alianzas comienzan a surgir. A lo largo de los siglos, Israel no solo ha enfrentado conflictos aislados, sino también presiones coordinadas. Los profetas hablaron de naciones que, en distintos momentos, se levantarían con una misma intención: resistir, contener o desafiar el papel de Israel. Lo llamativo es que estas alianzas no siempre nacen de afinidades culturales, sino de conveniencias estratégicas. La Biblia ya anticipaba que la oposición no sería caótica, sino organizada. Ezequiel y Zacarías describen escenarios en los que varias naciones actúan como si compartieran un mismo impulso. Esa convergencia no surge de la nada, se forma lentamente, alimentada por intereses políticos, económicos y religiosos. En la vida cotidiana ocurre algo similar. Cuando una persona adopta una postura firme, suele despertar resistencias que se agrupan. La claridad, curiosamente, atrae oposición tanto como respeto. Muchos observadores modernos interpretan estas alianzas únicamente como juegos de poder geopolítico. Sin embargo, la perspectiva bíblica sugiere algo más profundo. No se trata solo de acuerdos diplomáticos, sino de alineamientos de visión. Israel se convierte en un punto de referencia que obliga a las naciones a posicionarse. Y cuando eso sucede, la neutralidad deja de ser una opción cómoda.
Este patrón también deja una lección práctica importante. Cuando una persona intenta agradar a todos, suele perder su identidad. Pero cuando define límites claros, aparecen opositores. Empresas que mantienen valores sólidos enfrentan boicots. Personas que viven con principios firmes reciben críticas. Leer sobre liderazgo ético y toma de decisiones conscientes ayuda a comprender que la oposición, muchas veces, confirma la relevancia de una postura. Israel demuestra que la presión internacional no siempre indica error, sino propósito. Las alianzas contrarias revelan cuán central se ha vuelto el tema. Por eso, invertir tiempo en comprender la historia, la profecía y el contexto geopolítico no es simple curiosidad académica, es preparación. Quien entiende los patrones deja de reaccionar con miedo y comienza a observar con discernimiento. Y a medida que estas naciones se organizan y toman posición, surge una narrativa paralela que promete soluciones rápidas y acuerdos tranquilizadores. Sin embargo, la Biblia advierte que no toda alianza trae estabilidad real. Algunas solo encubren tensiones más profundas. Es precisamente ahí donde empieza a aparecer una sensación colectiva de paz, que quizá no dure tanto como parece. La Biblia advierte repetidas veces sobre períodos de calma que no representan paz verdadera. No se trata de ausencia de conflictos visibles, sino de una tranquilidad superficial que oculta tensiones profundas. Los profetas describen momentos en los que todo parece estable, mientras los cimientos ya están debilitados. Esa falsa paz no surge por maldad explícita, sino por comodidad colectiva. Cuando las personas desean creer que todo está bien, suelen ignorar las señales contrarias. En el contexto de Israel, esta advertencia se vuelve especialmente relevante. Acuerdos, pactos y declaraciones de seguridad aparecen como soluciones definitivas, pero la historia demuestra que muchas veces solo aplazan el problema. La Escritura habla de una paz proclamada antes de una ruptura mayor. No porque la paz sea mala, sino porque no toda paz está basada en verdad. Algunas existen solo para calmar el miedo momentáneamente. Este patrón no es exclusivo de las naciones. En la vida personal ocurre con frecuencia. Personas que evitan enfrentar problemas relacionales, financieros o emocionales suelen experimentar una calma temporal. Todo parece bajo control hasta que la presión acumulada estalla. Por eso, la Biblia valora la paz que nace de la corrección y no del silencio. Enfrentar lo incómodo hoy evita crisis mayores mañana. Aquí entra una aplicación práctica muy clara. Desarrollar discernimiento significa aprender a diferenciar entre tranquilidad real y negación elegante. Leer libros sobre pensamiento crítico, liderazgo consciente y toma de decisiones ayuda a entrenar esta habilidad. También es útil revisar hábitos. ¿Se está buscando estabilidad a cualquier precio o coherencia a largo plazo? La diferencia entre ambas define los resultados futuros. Israel se convierte en un espejo que refleja esta dinámica en escala global. Cuando el mundo celebra acuerdos rápidos y soluciones simplificadas, la Biblia invita a observar con más cautela. No todo lo que parece progreso lo es. A veces, los anuncios más optimistas preceden los cambios más bruscos. Comprender esto no genera miedo, sino preparación mental y espiritual. Y mientras muchos se acomodan en esa sensación de seguridad, otros perciben señales que no encajan con el discurso oficial. Algo no armoniza del todo. Esa desconexión entre apariencia y realidad empieza a despertar preguntas más profundas, porque cuando la paz es frágil, basta un pequeño movimiento para revelar lo que realmente estaba oculto, y ahí los signos se vuelven imposibles de ignorar. A lo largo de la historia bíblica, uno de los patrones más repetidos es la ceguera colectiva frente a señales evidentes.
Los profetas no hablaban en códigos imposibles, hablaban con claridad. Sin embargo, la mayoría no escuchaba, no por falta de información, sino por exceso de distracción. Cuando la vida cotidiana se llena de ruido, las señales profundas suelen pasar desapercibidas. En el caso de Israel, las Escrituras advierten que muchos verían los acontecimientos sin comprender su significado. Los hechos ocurren, las profecías avanzan, pero la interpretación se queda atrás. Esto no sucede porque las señales sean débiles, sino porque requieren atención, reflexión y disposición interior. Ver no es lo mismo que entender, y oír no garantiza discernimiento. Este fenómeno no se limita al ámbito espiritual. En la vida personal ocurre algo parecido. Personas ignoran señales de agotamiento emocional, relaciones dañinas o decisiones mal alineadas, hasta que el cuerpo o la realidad las obliga a detenerse. Las señales siempre estuvieron allí, pero fueron minimizadas. La Biblia enseña que la sabiduría comienza cuando alguien decide prestar atención antes de la crisis. Aquí surge una aplicación práctica clave. Desarrollar sensibilidad espiritual exige reducir el ruido. Momentos de silencio, lectura reflexiva y observación consciente ayudan a entrenar la percepción. Libros de sabiduría como Proverbios o Eclesiastés enseñan a leer la vida con más profundidad. No se trata de misticismo, sino de atención intencional. Israel funciona como un recordatorio incómodo. Las señales no desaparecen solo porque se ignoran, siguen avanzando. Por eso, quienes se preparan no son los que predicen fechas, sino los que desarrollan discernimiento. Entender los tiempos no significa obsesionarse con el futuro, sino vivir el presente con claridad, coherencia y responsabilidad. A medida que estas señales se acumulan y siguen siendo ignoradas por muchos, algo comienza a cambiar en el ambiente espiritual. Lo que antes parecía distante empieza a sentirse cercano. Y es en ese punto donde surgen movimientos discretos, casi invisibles, que indican que ciertas preparaciones ya están en marcha, aunque pocos estén prestando atención. Hablar del tercer templo suele provocar reacciones inmediatas, incredulidad, incomodidad o curiosidad intensa. Durante mucho tiempo, este tema fue tratado como algo lejano, casi simbólico. Sin embargo, la Biblia nunca lo presentó como una idea abstracta, sino como una realidad futura vinculada a momentos decisivos. Lo que sorprende hoy no es la profecía en sí, sino el hecho de que ciertos preparativos ya no ocurren en silencio absoluto. Más allá de titulares sensacionalistas, existen movimientos discretos que trabajan en conceptos, estudios y estructuras relacionadas con el templo. No se trata de teorías, sino de iniciativas reales que avanzan con paciencia. La Escritura sugiere que estos procesos no comienzan de forma abrupta, sino gradual. En la vida cotidiana sucede lo mismo. Los grandes cambios rara vez anuncian su llegada con ruido. Suelen comenzar con pasos pequeños y consistentes. El templo, en la narrativa bíblica, representa más que un edificio. Simboliza orden, centralidad y alineación espiritual. Por eso su preparación no es solo material, sino mental y cultural. Israel no se mueve por nostalgia, sino por identidad. Y cuando una identidad se fortalece, las acciones comienzan a reflejarla. Este principio es aplicable a cualquier persona que decide reconstruir áreas fundamentales de su vida. Aquí aparece una enseñanza práctica relevante. Antes de grandes decisiones, es necesario preparar el terreno interior. Personas que desean cambios duraderos suelen comenzar reorganizando hábitos, prioridades y valores. Leer textos que fomenten disciplina, propósito y claridad ayuda a sostener ese proceso. Así como un templo no se levanta sin planificación, una vida alineada
tampoco se construye de forma improvisada. La sensibilidad del tema también explica por qué genera tanta tensión. El tercer templo toca nervios espirituales, religiosos y políticos al mismo tiempo. Por eso, cada pequeño avance provoca reacciones intensas. La Biblia ya advertía que este punto sería altamente disputado. Donde hay centralidad espiritual, inevitablemente surge conflicto. No es señal de error, sino de relevancia. Y mientras muchos descartan este asunto como improbable o exagerado, otros observan con atención los movimientos que se intensifican lentamente. Algo se está organizando, aunque no todos lo perciban. Y cuando estas preparaciones se conectan con el espacio más sensible de Jerusalén, la tensión deja de ser teórica y se vuelve palpable, preparando el escenario para un conflicto aún más visible. Jerusalén no solo concentra tensión política, concentra sobre todo tensión religiosa. Lugares sagrados superpuestos, creencias profundas y memorias históricas conviven en un espacio extremadamente reducido. La Biblia anticipa que este choque no disminuiría con el tiempo, sino que se intensificaría. Cuando lo sagrado se encuentra con intereses humanos, la fricción se vuelve inevitable, y Jerusalén es el punto donde esa fricción se hace visible para todos. El monte del templo representa el corazón de esa tensión. No es solo una colina, es un símbolo cargado de significado espiritual. Para algunos es herencia, para otros autoridad, para otros más, identidad. Cuando un lugar concentra tantas expectativas, cualquier movimiento, por pequeño que sea, genera reacciones desproporcionadas. La Biblia ya advertía que Jerusalén sería una fuente constante de controversia religiosa. Muchos intentan reducir este conflicto a disputas culturales o políticas, pero esa explicación queda corta. El problema no es únicamente quién controla el espacio, sino qué representa ese espacio. En la narrativa bíblica, los lugares sagrados funcionan como puntos de alineación espiritual. Por eso, cuando se altera ese equilibrio, el conflicto se amplifica. No es solo desacuerdo, es confrontación de significados. Este escenario ofrece una aplicación práctica clara. En la vida personal, los conflictos más intensos suelen surgir cuando se tocan convicciones profundas. Discutir opiniones es fácil, cuestionar creencias centrales no lo es. Por eso, desarrollar respeto, escucha y claridad interna es fundamental. Leer sobre diálogo consciente y resolución de conflictos ayuda a manejar tensiones sin perder identidad. Jerusalén refleja cómo la espiritualidad mal gestionada puede convertirse en fuente de división en lugar de transformación. Cuando la fe se mezcla con orgullo o control, el conflicto escala rápidamente. La Biblia no condena la devoción, pero sí advierte sobre la rigidez sin discernimiento. Comprender esta diferencia es clave para no repetir los mismos patrones a nivel personal y colectivo. Y a medida que el conflicto religioso se intensifica en Jerusalén, el mundo comienza a observar con mayor atención. Lo que antes parecía un asunto local se convierte en tema global. Esa visibilidad creciente no es accidental. Funciona como una señal más dentro de un proceso mayor, donde cada tensión añade presión a un reloj que sigue avanzando, marcando tiempos que pocos saben interpretar. A lo largo de las Escrituras, Israel aparece como un marcador de tiempos, no como un predictor de fechas, sino como un indicador de procesos. Los profetas no usaron calendarios modernos, usaron patrones. Cuando Israel se mueve, algo mayor suele estar en marcha. Por eso, la Biblia presenta a Israel como un punto de referencia para discernir épocas, no para alimentar especulación, sino para despertar atención. Un reloj no controla el tiempo, lo revela. De la misma forma, Israel no causa los acontecimientos globales, pero los señala. Cuando ciertos eventos se alinean, retorno a la tierra,
presión internacional, tensiones religiosas, el mensaje no es pánico, sino conciencia. En la vida personal, aprender a leer señales cumple la misma función. Permite actuar antes de que la situación se vuelva crítica. Muchos confunden discernimiento con obsesión. La Biblia nunca invita a vivir mirando el cielo todo el día, sino a observar la realidad con sabiduría. Israel funciona como un recordatorio visible de que la historia no es caótica, tiene dirección. Y cuando se ignoran los indicadores, las personas suelen reaccionar tarde. Comprender los tiempos no es adivinar el futuro, es prepararse en el presente. Aquí surge una aplicación práctica clara. Personas que desarrollan sensibilidad para los ciclos de la vida, emocionales, financieros, espirituales, toman mejores decisiones. Leer libros sobre pensamiento estratégico, planificación y sabiduría práctica ayuda a entrenar esta percepción. No se trata de controlar el tiempo, sino de respetarlo. Quien entiende los ciclos reduce errores y aumenta coherencia. Israel también enseña que los cambios más significativos no siempre llegan con ruido. A veces avanzan lentamente, casi en silencio, hasta que se vuelven imposibles de ignorar. El reloj profético no avanza a saltos, sino con constancia. Cada acontecimiento suma presión, cada tensión añade un segundo más, y cuando el ritmo acelera, solo quienes prestaron atención antes logran mantenerse firmes. A medida que este reloj sigue avanzando, una pregunta comienza a surgir con más fuerza. Si los indicadores están a la vista, ¿qué se espera de quienes los observan? La Biblia sugiere que el conocimiento trae responsabilidad. Y es precisamente en ese punto donde el enfoque deja de estar solo en los eventos y pasa a estar en las decisiones que cada persona toma frente a ellos. La Biblia presenta a Israel no como un actor secundario, sino como un eje decisivo en los acontecimientos finales. No porque concentre poder global, sino porque concentra significado. Los profetas describen un escenario donde decisiones tomadas alrededor de Israel repercuten mucho más allá de sus fronteras. Esto rompe con la lógica moderna, que suele medir relevancia solo por tamaño o influencia económica. En la narrativa bíblica, el sentido pesa más que la escala. Este papel decisivo no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de una historia acumulada, de promesas antiguas y de procesos largos. Israel no aparece en los últimos días como sorpresa, sino como consecuencia. En la vida personal ocurre algo parecido. Los momentos decisivos no llegan de forma aleatoria, son el desenlace de elecciones repetidas a lo largo del tiempo. El final revela el camino recorrido. Muchos esperan que los últimos acontecimientos vengan acompañados de señales espectaculares y evidentes para todos. Sin embargo, la Biblia muestra que lo decisivo suele gestarse antes, en lo cotidiano. Israel se prepara sin grandes anuncios, mientras el mundo observa sin comprender del todo. Esto enseña que los cambios más profundos no siempre son ruidosos. A menudo, lo determinante ya está en marcha cuando la mayoría aún duda. Aquí surge una aplicación práctica importante. Quien vive esperando grandes alertas suele descuidar las decisiones pequeñas, pero son esas decisiones las que construyen el desenlace. Cultivar hábitos de reflexión, coherencia y responsabilidad prepara a una persona para momentos críticos. Leer textos que fomenten propósito y claridad ayuda a fortalecer esa base. Nadie se prepara para lo decisivo en el último minuto. Israel también revela que el protagonismo trae presión. Cuanto más central es el papel, mayor es la oposición. Esto no debe interpretarse como fracaso, sino como confirmación de relevancia. En cualquier ámbito, espiritual, profesional o personal, aquello que tiene peso real genera resistencia.
Comprender esto evita desánimo y reemplaza el miedo por discernimiento. Y a medida que este papel decisivo se vuelve más evidente, la atención ya no puede quedarse solo en Israel. El foco se desplaza inevitablemente hacia quienes observan, interpretan y reaccionan ante estos acontecimientos. Porque al final, la Biblia no presenta estos temas solo para informar, sino para provocar una respuesta. Y esa respuesta comienza mucho antes del desenlace. Después de entender estas profecías, la pregunta ya no es si algo está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? El conocimiento no fue dado para impresionar, sino para transformar. La Biblia nunca reveló los tiempos para generar miedo, sino para despertar conciencia y responsabilidad. Ver las señales y no reaccionar es, en sí mismo, una decisión. Israel nos enseña que la historia no avanza al azar. Todo sigue un orden, un propósito y un ritmo. Ignorar eso no detiene los acontecimientos, solo deja a las personas desprevenidas. Por eso, este no es un llamado al pánico, sino a la claridad, a vivir con intención, a fortalecer la fe, a revisar prioridades y a dejar de vivir en piloto automático. Ahora hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estás más preparado hoy que antes de ver este video? ¿Estás tomando decisiones que construyen futuro o solo reaccionando al presente? Comprender los tiempos implica ajustar hábitos, cuidar la mente, profundizar la espiritualidad y vivir con coherencia. Pequeños cambios hoy evitan grandes crisis mañana. Si este contenido te hizo reflexionar, déjalo en los comentarios. ¿Cuál de estas profecías fue la que más te impactó? ¿Qué señal crees que el mundo está ignorando? Y para seguir aprendiendo, despertando y creciendo con discernimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no hablamos de profecías para entretener, sino para preparar, porque quien entiende los tiempos, vive con propósito.